Dios les bendiga a todos, hermanos. Me alegro de poder estar aquí un miércoles más para traer otra vez el estudio de la palabra del Señor. La verdad que es un gozo poder compartir con ustedes. Espero que todos estén bien en la medida de lo posible. Ya vamos comenzando esta desescalada y esperemos que ya pronto pues podamos reunirnos en la iglesia y podamos compartir juntos. Amén. La semana pasada estamos estudiando el libro de Daniel, y la semana pasada estuvimos hablando, no sé si recuerdan, de cuando el rey Belsasar estaba en su fiesta, en sus holgorios, y una mano empezó a escribir en la pared, y toda la interpretación que eso trajo, y que esa misma noche pues fue quitado el reino de él porque fue asesinado, y toda esa historia que pasó, que había sido advertido. Y él pues estaba haciendo su vida y sus holgorios y sus fiestas y precisamente burlándose de las cosas del Señor. Y hoy vamos a continuar con el libro de Daniel y vamos a irnos al capítulo 7. Y esto es un capítulo muy interesante, muy interesante, porque no solamente tiene algo que ataña a esa época o a tiempo pasado, sino que es algo muy interesante porque tiene cosas apocalípticas, tiene cosas que van a suceder, cosas escatológicas que van a suceder en el fin de los tiempos. Así que para comenzar vamos a leer Daniel capítulo 7 del versículo 1 al versículo 6. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: Miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes diferentes la una de la otra subían del mar. La primera era como león, y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo, y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y he aquí otra, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Bien, para poder entender esto correctamente debemos de un poco saber cómo se ubica esta historia cronológicamente. La semana pasada vimos el final del reino de Belsasar, pero esto ocurre unos cuantos años antes de ese episodio, del capítulo 5 de Daniel. Este capítulo 7 pues estaría enmarcado unos cuantos años antes del capítulo 5. Entonces, vemos cómo comienza con la descripción de unos 4 vientos, dice que 4 vientos que confluyen en el mismo sitio. Los 4 vientos representan las fuerzas espirituales que actúan en el mundo espiritual, pero que afectan también a las naciones y a los eventos humanos. Sabemos que hay un mundo espiritual que es real, que es más real a veces que el propio físico que nosotros conocemos, y que haya gente que no lo quiera entender o que no lo quiera creer, pues no implica que no exista. De hecho existe y es más real de lo que nosotros nos imaginamos. Y vemos que también aparecen ahí 4 bestias. Y las 4 bestias son cada una diferente de la otra. La cuarta sobre todo es la más que Daniel le dedica atención, porque es la que más le resulta extraña y la que más cosas se puede extraer de ahí. Pero la mayoría de los eruditos coinciden en que la primera bestia, la que parecía un león, representa el imperio babilónico. Más adelante se ve como esta explicación y estas cosas, pero a ese león dice que le fueron arrancadas esas 2 alas
y le fue puesto un corazón, se puso erguido sobre sus dos pies y se le puso un corazón de hombre. Y estas cosas vemos que guardan mucha relación con lo que pasó en el capítulo 2 de Daniel, que es el sueño ese que tuvo Nabucodonosor, de esa estatua con la cabeza de oro, el pecho de plata y todas esas cosas que ya hemos estudiado. Esto guarda mucha relación porque este león representa al imperio babilónico y esas alas que le fueron arrancadas representan como que ese gobierno, ese imperio fue un poco mermado cuando Nabucodonosor pues perdió el sentido, cuando se ensoberbeció y Dios le quitó el juicio y se volvió como una bestia. Fue mermado, pero después fue puesto en pie y le fue dado de nuevo un corazón de hombre. Entonces todo esto representa al imperio babilónico. Vemos que la segunda, que hace referencia a un oso, y después un poco lo vamos a ver más, pero hace representación de un oso. Esto representa al imperio medo-persa. Vemos como dice que tiene una cadera más alta que otra, y esto representa que los persas tuvieron un poco de predominancia sobre los medos. Estaban un poquito por encima, iban juntos, pero los persas estaban un poco por encima de los medos. Y hace referencia a este reino, igual que estaba la estatua con la cabeza de oro y el pecho de plata. Pues aquí sería esa parte. En la tercera bestia dice que parecía como un leopardo, que tenía 4 cabezas. Y esta representa al imperio griego, que se representa con la parte de bronce de la estatua de Nabucodonosor. Y este imperio griego, esas 4 cabezas, representa esas 4 divisiones que hubo bajo los generales de Alejandro Magno cuando él murió, así repentinamente y pronto, pues no dejó descendencia que se hiciera cargo del reinado y se dividió en esos 4 reinos. Así que vemos que guardan mucha semejanza con la visión que tuvo Nabucodonosor de esa estatua. Además, vemos que esta interpretación se refuerza, puesto que sabemos que el libro de Daniel fue escrito no solo en hebreo, la mayoría del Antiguo Testamento está escrito en hebreo, prácticamente todo, pero el libro de Daniel está escrito también en hebreo, pero una parte en arameo, y precisamente esa parte comienza en el capítulo 2, versículo 4, hasta el versículo 28 de este capítulo 7. Por lo tanto, se escribió en arameo todo este fragmento de este libro. Así podemos entender que guarden una relación importante entre el capítulo 2 y este capítulo 7. Y esta escena caótica que se presenta aquí, pues puede ser que a muchos les recuerde a este mundo caótico que estamos viviendo, que pasan tantas cosas, cambios de gobierno, cambios de tantas cosas, porque estas bestias simbolizan gobierno, simbolizan reinos, y vemos cómo se suceden tantas cosas que se nos escapan a nuestras manos. Sin embargo, no debemos de vivir atemorizados ante todas estas cosas, porque como el libro de Daniel nos enseña, desde el principio hasta ahora, vemos que Dios siempre está en control de cada cosa. Dios sabe lo que va a pasar. Dios es quien controla todo lo que pasa en el mundo. Él sabe lo que va a suceder mañana. Él sabe lo que va a suceder dentro de 10 años. Dios sabe todo lo que va a pasar. Por lo tanto, Él está en control de todas las situaciones. Y el libro de Daniel nos enseña que en su día estaba en control de las situaciones y hoy también sigue en control de las situaciones que nos atañen a ti y a mí. Amén. Así que vamos a continuar la lectura. Vamos a leer el versículo 7 y el versículo 8, que es donde Daniel se detiene más en la 4ª bestia. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos.
Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Bien, como acabamos de leer, vemos que esta cuarta bestia no es como las otras 3 primeras. Vemos que esta no tiene semejanza con ningún animal, sino que dice ahí la palabra que está descrita como que es espantosa y terrible y en gran manera fuerte. Vemos que esta bestia tenía 10 cuernos. Y tal vez estos 10 cuernos se correspondan con los 10 dedos de los pies de la estatua de Daniel 2, que ya eso lo estudiamos en su momento. Y muchos eruditos coinciden en que esta última bestia representa al Imperio Romano. Este reino era mucho más feroz, era mucho más terrible que los demás. Aplastaban a todos los demás que se le oponían. De hecho, vemos como el Imperio Romano destruía las ciudades. Otros imperios pues llegaban, se apoderaban de las ciudades, pero no las destruían, sino que sometían a los que estaban dentro. Pero el Imperio Romano venía y devastaba todo lo que había a su paso. Y esto se puede apreciar bastante cuando más adelante se describe a esta bestia con esos dientes de hierro. Y nos recuerda también a ese Imperio Romano. Y vemos que esta bestia cambia delante de Daniel. No está en el mismo estado, sino que vemos que le sale un cuerno pequeño. Y este cuerno pequeño, muchos eruditos coinciden en que se refiere al anticristo. Este cuerno pequeño, como se ve más adelante también, dice que tiene una boca y habla muchas blasfemias y muchas cosas, y guarda mucha relación con el anticristo. Otros piensan que ese cuerno pequeño se refiere a Antíoco Epífanes, que fue un hombre que profanó el templo y destruyó Jerusalén. Pero vemos que guarda mucha relación con el anticristo. Y guarda también mucha relación esta bestia con la bestia que se habla en Apocalipsis 13 y 12 creo que también. Este será el último intento, este cuerno pequeño, que va a ser terrible porque dice que someterá a 3 otros cuernos y los demás se someterán voluntariamente a él. Este anticristo será el último intento de Satanás de gobernar a la humanidad antes de que venga el reinado milenial de Cristo y nosotros vengamos a reinar con él en ese reinado milenial. Dios le dio este sueño a Daniel para ayudarlo. Dios le dio este sueño para que el pueblo de Dios se percate y se dé cuenta y que reconozca que Dios es quien verdaderamente tiene el pleno dominio y control de cada acontecimiento que pasa en la historia. Esto se lo profetizó a Daniel muchísimos años antes de todas estas cosas que se fueron sucediendo. Y nosotros como pueblo de Dios debemos de darnos cuenta de que nosotros no debemos de tener nuestra esperanza en los poderes políticos. Nosotros no debemos de tener nuestra esperanza en que un político venga y haga leyes justas. Nosotros tampoco debemos de tener temor cuando un político, ni consternarnos cuando un político impío pues pone leyes impías, porque es que esto está todo profetizado y se ve claramente en las escrituras. Nosotros no debemos de poner nuestra confianza en que el político de turno haga las cosas bien o haga las cosas mal. Nosotros debemos de poner nuestra confianza en el Dios Todopoderoso, que es quien gobierna el mundo, que es quien ha previsto cada cosa para nosotros. Nuestra confianza no está en el hombre, nuestra confianza está en Dios. Nuestra confianza está en el Dios Todopoderoso y eterno, que es quien finalmente se va a sentar en su trono y va a juzgar a las naciones. Dios es soberano y Él está por encima de todos los gobiernos, sean buenos, sean malos, sean impíos, sean creyentes. Dios está por encima de todas esas cosas. Y solo su reino es un reino permanente. No hay otro reino que sobrepase al reinado de Dios. Amén. Así que vamos a leer ahora, vamos a hacer un pequeño salto
para terminar de explicar estas cosas y después volvemos. Vamos a irnos a Daniel capítulo 7, pero ahora vamos a leer del versículo 15 al 17 y del versículo 19 al versículo 26. Ya luego volvemos a esos versículos que se quedan ahí salteados. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló, y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca, que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días, y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Dijo así: la 4ª bestia será un 4º reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio, para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Bien, como dijimos anteriormente, ya luego volvemos a los versículos que nos hemos saltado, pero para seguir y continuar con la descripción de la 4ª bestia, vemos que Daniel no entendió exactamente qué es lo que él había visto. Entonces pidió a alguno de los que estaban allí que le explicara qué es lo que estaba pasando, qué es lo que él había visto para poderlo entender, que le diera su interpretación. Y esta persona, este ser que le explica, que probablemente sea un ángel o alguien de los que estaba allí en el reino de los cielos, vemos que las 4 bestias representaban a 4 reyes y reinos que ascenderían al poder en el futuro. Como hemos visto, esta bestia sería diferente a las otras 3 y está representada con el Imperio Romano, ya que vemos que en su gran auge, en su gran apogeo, el Imperio Romano devastaría totalmente el mundo conocido por Daniel. Pero las características de esta bestia se ven más claramente entre los versículos 19 y 25. Y vemos que habla otra vez de esos 10 cuernos, y que esos 10 cuernos son 10 naciones o 10 reinos que tendrían sus raíces políticas en el antiguo Imperio Romano. Y otro rey que se levanta después de ellos, que es simbolizado con este cuerno pequeño, aunque dice que se ve superior a los otros 10 cuernos, dice que dominaría a 3 de esos 10 reyes, y las 7 naciones restantes se someterían a su liderazgo. Este último rey será el anticristo. Y este anticristo viene descrito como alguien arrogante y desafiante, que desata injurias y blasfema contra el Dios, contra el Altísimo Dios del cielo. Y lanza una persecución contra los santos, contra los que son los seguidores de este Dios Altísimo. Dice que a este anticristo se le va a permitir continuar durante 3 años y medio. Sin embargo, a la hora señalada por Dios, este anticristo será removido y será juzgado y será destruido. El anticristo vemos que atacará al pueblo de Dios. Pero vemos que hoy en día Satanás sigue usando muchas técnicas, muchas tácticas para alejarnos de Dios. Unas pueden ser más sutiles y otras pueden ser menos sutiles. Pero hoy en día trata de que nos avergoncemos de ser cristianos,
de que nuestra identidad como cristianos pues pase desapercibida, que sintamos vergüenza de ser cristianos, cuando realmente ser cristiano es el privilegio más grande que el ser humano tiene sobre la faz de la tierra. A menudo el pueblo de Dios se siente atacado, se siente que lo traten de necio o de intolerante cuando defendemos las cosas del Señor. Y estas son técnicas, tácticas que usa el diablo para intentar desacreditarnos, para intentar que nos alejemos de Dios. También usa métodos menos sutiles, también nos acusa señalándonos de nuestros pecados pasados, de lo que ya hemos pasado, está constantemente con el dedo acusador. Y él está haciendo constantemente un esfuerzo en que caigamos en las tentaciones, en que caigamos en el pecado, para que nos alejemos de Dios. Así que déjame decirte que el camino del cristiano no es fácil, no son todo rosas bonitas y florecitas del campo. El camino del cristiano es difícil. Entre esas rosas hay espinas también y nos picamos. Pero déjame decirte también que nuestra esperanza es mucho mayor, es muy superior, es mucho más valiosa que cualquier temor, que cualquier cosa que atañe a este mundo. Es muy superior a lo que el diablo quiere engañar, a lo que el diablo quiere hacer con la vida de los seres humanos. Nuestra esperanza es muy superior. Lo que viene es muy superior, es mucho mayor, es mucho más satisfactorio que lo que podemos disfrutar o lo que podemos alcanzar aquí en esta tierra. Así que vamos a seguir leyendo el capítulo 7, vamos a leer ahora el versículo 18, que nos lo hemos saltado antes, y el versículo 27 y versículo 28. Después recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron, y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Como vemos, la visión de Daniel pues trata principalmente de varios reinos terrenales y que tienen un dominio temporal. Pero el resultado final es que Jesucristo y los santos de Dios serán victoriosos. El pueblo de Dios de cada generación ha resistido y ha perseverado, incluso frente a grandes persecuciones, grandes dificultades que ha sobrellevado. Así que todos los cristianos, todos los que vayamos con Cristo, los que partamos de este mundo, los que seamos arrebatados, todos los cristianos vamos a reinar, vamos a compartir ese reino con Dios, y es un reino que es eterno, es para siempre. Debido a que nosotros como cristianos somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, quiere decir que nosotros vamos a heredar también, como Cristo recibirá ese dominio y ese poder. Nosotros vamos a reinar con Cristo aquí en la tierra para siempre. Vamos a reinar aquí por 1000 años y luego descenderá la nueva Jerusalén y vamos a reinar para siempre con Cristo. Así que ese dominio será eterno. Ese sí que será el último reinado. Y ese será para siempre. Todos los reinos de este mundo se convertirán en el reino de nuestro Dios y será un reino eterno. Y este sueño, vemos como a Daniel le perturbó, este sueño a Daniel pues un poco pues lo dejó sin aliento, porque son cosas muy grandes que van a pasar. En ese entonces todavía no había pasado tantas cosas. Algunos de esos reinos que hemos mencionado, algunas de esas bestias de las primeras no habían pasado. Cuanto más todavía que no se ha manifestado ese último cuerno, el cuerno pequeño, ese anticristo. Hasta nuestra fecha llega todavía la validez de esa visión
que tuvo Daniel. El Señor es maravilloso y el Señor habla a su pueblo. Y Él quiere que esto que nosotros estamos viendo, que haya otros que también lo puedan ver, que nosotros compartamos nuestra fe en Jesucristo con los demás, para que también puedan ser partícipes de ese reino eterno de Dios. Así que nosotros como cristianos debemos de comunicar, de compartir esta esperanza que nosotros tenemos con la gente que no tiene esta esperanza, con la gente en la calle, con el que está desesperado, con el que está que no tiene a dónde acudir, con el que no tiene esperanza para su vida. Nosotros debemos de llevarle la esperanza. Pidámosle a Dios que nos ayude a poder compartir su evangelio, que realmente son buenas noticias, porque son buenas noticias para poder salvarnos de estas cosas tan grandes que vienen aquí a esta tierra y poder reinar con Cristo. Amén. Vamos a leer ahora del versículo 9 al versículo 12. Ahora sí vamos un poquillo a eso que nos hemos saltado. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares y millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Bien, como hemos leído, este versículo 9 marca el comienzo del quinto reino, la última manifestación de poder en este mundo. Y el pasaje este es un pasaje poético, es una porción poética sobre la visión y comienza hablando de un anciano de días que ocupa su asiento en su trono. Este anciano de días es Dios, el Padre. Y dice que una multitud lo asiste. Y entonces es cuando se abren los libros. Abraham reconoció al Señor como el juez de toda la tierra y él supo que él haría lo justo. En Salmo 9, 7 y 8 declara que Dios ha preparado su trono para el juicio y juzgará al mundo con justicia. Vemos que el Señor, nuestro Dios, Él es el único juez justo, el único capaz de juzgar verdaderamente con justicia. Porque la justicia es realmente lo que va acorde a Él. La injusticia va contra de Él. Y dice que Dios juzga al cuerno, a este cuerno que hemos hablado que es el anticristo. Y basándose en todas esas palabras jactanciosas que Él pronunció, vemos que Él habló muchas cosas, o hablará en este caso, porque aquí lo habla como si fuera en pasado, pero realmente está hablando de esas cosas que sucederán. Todas estas cosas que Él habló contra el Dios Altísimo, todas estas cosas serán su sentencia de juicio. El Señor lo juzgará a razón de todas esas cosas malas que Él va a hacer y va a decir contra Dios. Vemos que Dios es el juez justo porque Él es soberano. Él tiene el control de todo. Él es todopoderoso. Por lo tanto, Él sabe cómo juzgar realmente con justicia. Y el versículo 12 nos revela que los efectos de los imperios anteriores continuarán durante un espacio de tiempo también. Y aunque el orden natural va a cambiar drásticamente cuando Cristo venga a reinar aquí con sus santos esos 1000 años, los efectos del pecado no se van a eliminar totalmente hasta que venga ese cielo nuevo y esa tierra nueva, una vez pase ese milenio. La imagen que vemos en Daniel de este anciano de días nos refleja esa sabiduría y ese juicio de Dios que va a juzgar con perfección, con su perfecta sabiduría. Y esto nos da confianza a nosotros en esa vida eterna, en esa promesa de la vida eterna, porque Él prometió
que la vamos a disfrutar. Y Él es juez justo. Él no miente, Él no se equivoca, Él no falla. Y lo que Él dice se cumple al 100% a rajatabla. Así que nosotros debemos de mantener nuestra confianza en esa promesa que tenemos de vida eterna. Dios juzgará al pecador, al que no quiera someterse bajo Él. Pero nosotros, los que queremos y vivimos para Cristo, los que entregamos nuestra vida al Señor, nosotros los cristianos vamos a recibir esa promesa, esa vida eterna junto al Señor, donde no habrá más dolor, no habrá más llanto, no habrá más problemas, más tribulación, sino que allí todo es paz, todo es tranquilidad, todo es gozo, porque estamos con nuestro amado Salvador. Amén. Y para terminar vamos a leer el versículo 13 y el versículo 14. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. A medida que la visión continuaba, vemos que Daniel ve a uno que dice ahí como un hijo de hombre, que llegaba con las nubes del cielo a la presencia de este anciano de días. ¿Y quién es ese hijo de hombre? Pues, cómo no, es Jesús, el hijo del hombre, como él mismo se refiere a sí mismo más de casi 80 veces en los evangelios. Aquí vemos la primera mención al Mesías como hijo de hombre y vemos que él después se atribuye ese título casi 80 veces en los evangelios. Y el anciano de día vemos que le otorga un reino al hijo del hombre para que mantuviera ese dominio sobre las personas, sobre las naciones e idiomas. Y ellos lo adorarán. Esto es una referencia al reino y el reinado milenial de Cristo, después de la derrota del anticristo. Y los reinos, estos de las 4 bestias que hemos visto hoy, habrán desaparecido. Son reinos temporales, vinieron pero se fueron. Sin embargo, el reino milenial de Cristo será un reino mundial. Este reino mesiánico comenzó con la venida de Jesucristo al mundo. Ahora es un reino espiritual, pero llegará el día en el que no solamente será un reino espiritual, sino también un reino físico aquí en la tierra. Se establecerá un reinado milenial durante un milenio y luego ya será echado el diablo y los demás al lago que arde con fuego y azufre. Todo eso está en Apocalipsis y luego será, y aquí será la nueva Jerusalén, el nuevo cielo, nueva tierra, donde estaremos reinando para siempre, eternamente, con el Señor. Por lo tanto, todos estos reinos, todos estos políticos, todo esto que está pasando, pasará. Más tarde o más temprano todo esto pasará. Lo único que no va a pasar es el reinado eterno del Señor Jesucristo. Y nosotros los que creamos y los que decidamos vivir para Él, junto con Él en su reino. Así que nosotros, como siervos de Cristo, podemos confiar de que a pesar de que lo que quiera que pase en este mundo, lo que quiera que suceda, coronavirus, tantas cosas que están pasando en este mundo, nosotros tenemos la confianza ciega y absoluta en Dios. Porque nosotros sabemos que Él es un Dios todopoderoso y que Él no miente, Él no engaña, Él no muda, Él no cambia. Por lo tanto, Él todo lo que dice, Él lo cumple. Y esto es palabra del Señor. Esta es la palabra suya. Él dice que esto va a suceder y yo lo creo. Y ese reinado va a permanecer para siempre. Y va a ser un reinado de paz, de gozo, donde estaremos disfrutando de la presencia del Señor. Y yo quiero poder participar de ese reino. No quedarme atrás, no irme a ese lago de fuego y azufre, sino
vivir un reinado con Cristo eternamente. Así que profecías como las de Daniel nos ayudan a nosotros también a reorganizar prioridades, a reordenar y a volver a coger el enfoque, a reenfocarnos en lo que realmente es lo importante y que es el reino de Dios. Es muy importante que nosotros tomemos esto en serio y realmente volvamos a enfocar nuestras prioridades, volvamos a enfocar lo que realmente Dios quiere que enfoquemos, porque muchas veces vivimos enfocados en tantas cosas que hay en este mundo, en tantas cosas que el mismo enemigo usa para distraernos y que nos olvidemos de que todo esto es real y que todo esto va a pasar y va a ser pronto. Por lo tanto, te animo, amado hermano, amigo que me estás escuchando, a que pongas en sintonía tus prioridades con las prioridades que Dios tiene para ti. Es muy importante esto. Y estaba escuchando el otro día a un pastor, al pastor José Manuel Sierra, diciendo, y tiene mucha razón, que hay veces que incluimos a Dios en nuestros planes. Y no debe ser así. Debemos de incluirnos nosotros en los planes de Dios. Debemos de incluir nuestra agenda en la agenda de Dios y no incluir a Dios en nuestra agenda. Y es real. Nosotros debemos de enfocarnos en los planes de Dios para nuestra vida. Nosotros debemos de enfocarnos en su reino. Y Él se va a encargar de todas las cosas que nos rodean a nosotros. Pero no podemos usar a Dios para lo que yo quiero, para lo que a mí me gusta, sino yo ponerme a la disposición suya para lo que Él quiere para mi vida, que te aseguro que es 1000 veces, y siempre lo digo, es infinitamente mejor lo que Él quiere para nuestra vida que lo que nosotros mismos nos llegamos a imaginar que podríamos alcanzar. Así que te animo a que esta palabra, esta profecía, pues la puedas ir dándole vuelta y puedas sacar verdaderamente buenas conclusiones para tu beneficio espiritual. Así que vamos a orar. Gracias te doy, Señor, por cada persona que me está escuchando en este momento. Yo te pido, Dios mío, ahora mismo que tú traigas una convicción, Dios mío, especial de lo que tú, Señor, estás por traer, Señor. Padre, yo te pido, Dios mío, que tú prepares las cosas, los acontecimientos, todo, Señor, para que el mayor número, Dios mío, de personas que pueda estar escuchándome, Señor, pueda venir al conocimiento tuyo, de tu palabra, de tu verdad, Señor. Padre, yo te pido, Dios mío, que tú bendigas a cada persona que me está escuchando, Señor. Si tiene alguna necesidad en concreto, Señor, que tú puedas proveérsela, tú puedas suplírsela, Señor. Tú eres Dios todopoderoso, tú eres nuestro Dios eterno, Señor, y en ti confiamos. Así que, Señor, confío en ti plenamente, Señor. Tú eres el Dios todopoderoso y a ti sea toda la gloria y el honor por siempre, Señor. Ayúdanos a estar preparados, Dios mío, para ese día, Señor, en que o tengamos que partir de aquí, de este mundo, Señor, o tú, Señor, vengas a buscar a tu iglesia, Señor. Que estemos preparados, Señor, para recibirte. Que estemos preparados, Señor, para que tú puedas llevarte un pueblo, Señor, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, un pueblo que te ama, que te adora, que te sirve, un pueblo que quiere estar contigo, Señor. Gracias, Padre, te doy por cada persona que me está escuchando. Los bendigo ahora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Yo sigo a Cristo.